En la actualidad se han levantado muchos falsos predicadores enseñando doctrinas destructivas, doctrinas contrarias a la palabra del Señor. También hay muchas manifestaciones de que supuestamente la Virgen María se apareció y le dio una revelación o un mensaje a ciertas personas. Muchos dicen que se le apareció mientras estaban cocinando, otras en un árbol, etcétera. Tantas manifestaciones que hay. También hay falsos testimonios de personas que supuestamente el Señor Jesús los llevó al cielo, los tomó de la mano, le dio un tour por el cielo y miraron allá a los varones de Dios que escribieron la palabra del Señor. Y después el Señor Jesús los llevó al infierno y supuestamente miraron a personas famosas ahí en el infierno. Tantas o tantos, podemos decir, testimonios falsos de personas que solamente por obtener fama o dinero, pues inventan un testimonio o sacan las ideas de su propia imaginación. Pero ¿cómo podemos saber que esto es cierto o es falso? ¿O cómo podemos determinar si las manifestaciones marianas provienen de parte de Dios o vienen para hacernos un bien o son para hacer mal? ¿Cómo se puede hacer esto? La respuesta es sencilla, porque todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. Podemos decir que entonces que la Biblia es nuestro filtro. Por medio de la Biblia podemos filtrar si una doctrina es falsa, si una doctrina es falsa o es verdadera. Si un predicador predica la doctrina, pero no conforme a la Biblia lo enseña, hay que desecharla. La palabra del Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, probad. Eso es lo que significa examinar. Y dice, pero examinarlo todo, retened lo bueno, dice 1 de Tesalonicenses 5:21. Examinar significa probar, significa investigar. Es lo que nos manda el Señor. Investiga primero, prueba a ver si viene o si lo que se está predicando es conforme a la palabra del Señor. Porque si no se predica conforme a la palabra del Señor, el Señor nos manda, deséchalo, no sirve. Si no se te predica conforme a la palabra del Señor, pues no sirve. Porque hay mucha gente, mucho falso predicador que no predica conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, en la Biblia no encontramos que Dios bendiga a las personas a través de los pactos, medios financieros, que haga un pacto con el Señor por medios financieros y pues el Señor lo va a bendecir, traiga $1,000 y así el Señor lo va a bendecir. Eso no lo miramos en la palabra. También, si se le pone más énfasis a la tradición que a la palabra del Señor, eso tampoco sirve, tiene que salir fuera también esa doctrina errada. También debemos entender que Dios no está de acuerdo con la idolatría. Entonces, si se aparecen o se levanta alguien diciendo que se le apareció ya sea una imagen, ya sea de la Virgen, etcétera, pues eso no viene de parte de Dios, puesto que el Señor no está de acuerdo con la idolatría. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el único Dios verdadero, el único que puede dar la salvación. ¿Qué mensaje nos puede dar María en una manifestación? Ciertamente esos son engaños del enemigo para mantener a las personas sumisas en la idolatría. El Señor Jesús es el único Dios verdadero. Recordemos que el Señor Jesús aborrece la idolatría. María solamente fue un instrumento en las manos del Señor para que el Salvador Jesús naciera en este mundo, pero no tiene esa divinidad como la tiene el Señor Jesús. No tiene un poder superior o podemos decir un lugar superior al Señor Jesús o de igualdad, puesto que María fue también humana como nosotros, podemos decirlo, solamente que fue escogida por el Señor. Es lo que sucedió. Pero eso es lo que se está mirando, falsas doctrinas en la actualidad. Pero la palabra del Señor, la Biblia, es verdaderamente la palabra del Señor y nuestra única fuente para filtrar toda la declaración espiritual.
o todo lo mensaje. La palabra del Señor nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto está en Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia declara que solo ella es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de ello? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra del Señor? La Biblia da innumerables pruebas que muestran que es confiable. Todo medio humano para discernir el ámbito espiritual tiene la posibilidad de fallar. Sí, todo medio humano tiene la posibilidad de fallar. Todo medio. Todo libro inspirado por el hombre puede errar. Porque aunque un libro cristiano, podemos ir por el escritor más famoso que sea, puede errar. Puede ayudarlo a preparar un mensaje, un libro cristiano que contenga citas bíblicas, pero no se va a comparar a la palabra del Señor. No se puede comparar a la Biblia. La Biblia es la que ha perdurado por los siglos. Es el libro más vendido y el libro más atacado, también la palabra del Señor. Ahora nos preguntamos por qué. Porque la palabra es la que transforma, la que cambia la mente de las personas. Es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, que saca a relucir el pecado. Por eso no la quieren escuchar. Se enojan cuando se predica. Por eso. Pero si se puede mostrar que la Biblia es inspirada por Dios, podemos creer confiadamente que probará toda afirmación celestial. En la Biblia encontramos cómo las profecías bíblicas acerca del Mesías se han cumplido. En el libro de los Salmos, en los escritos de Moisés y en los escritos del profeta Isaías y los demás profetas, había profecías bíblicas acerca del Mesías y sin duda se cumplieron cuando Jesucristo vino. Y es una de las pruebas que tenemos acerca de la Biblia, que es la palabra del Señor. También en la Biblia el Señor Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, que mandaría el Consolador, lo cual se cumplió en el día en Pentecostés. También la Biblia habla de los futuros tiempos, lo que iban a suceder. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Habla de falsos maestros, la Biblia, que se levantarían introduciendo doctrinas destructivas y que incluso desde de la misma iglesia, se iban a levantar e iban a engañar al rebaño. Lo dice Judas y lo dijo el apóstol Pedro también. Y sin duda alguna está sucediendo en la actualidad. ¿Y dónde está eso escrito? En la Biblia. Y se está cumpliendo. Son pruebas verídicas de que la Biblia es la palabra del Señor. Incluso cuando uno la lee, se siente la inspiración divina. Algo que no se siente cuando uno agarra un libro cristiano o cuando uno agarra cualquier otro libro secular o un libro de estudio. Es diferente a la palabra del Señor. Podemos decir entonces que la Biblia es la palabra de Dios escrita en páginas. En la palabra del Señor podemos examinar muchas de las profecías mesiánicas escritas cientos de años antes de la primera venida de Cristo, las cuales Él cumplió literalmente. En la palabra del Señor podemos investigar las pruebas infalibles de la resurrección de Cristo. En la palabra de Dios podemos estudiar varias profecías asombrosas respecto a la nación de Israel. Todo esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y también enumerar datos científicos mencionados solamente en la palabra de Dios, cientos de años antes de que la ciencia descubriera su validez. Todo esto se puede encontrar en la palabra del Señor. Pero tristemente el hombre no quiere filtrar los mensajes de la actualidad por la palabra del Señor porque le da pereza escudriñar la palabra. El hombre tiene pereza de escudriñar la palabra. Y si no se estudia la palabra, el hombre va a permanecer engañado. Pero podemos decir que la palabra es el filtro, la palabra del Señor. Porque, ¿cómo va a discernir el hombre que de las apariciones marianas si el hombre, pues, no es la palabra del Señor? ¿Y cómo va a estar apercibido? ¿Cómo va a estar enterado de los falsos profetas? Porque muchos falsos predicadores tienen una labia, podemos decir, o tienen con la suavidad de las palabras, endulzan el oído de las personas para hacerlas entender o para darles a saber que ellos tienen la verdad. Y la mentira la endulzan al grado de que parece la verdad, pero es mentira. Y engañan y seducen al oyente con sus ideales, con sus lisonjas, con sus mentiras. Y
si el creyente no está versado, familiarizado con la palabra del Señor, va a caer fácilmente, va a ser engañado, va a ser desviado del verdadero camino, del evangelio de la salvación. Pero ¿cómo vamos a entenderlo? Solamente con la palabra. Si en la palabra del Señor está escrito, ahí está escrito que se van a levantar los falsos maestros, que se van a levantar los falsos cristos. Y el apóstol Pablo dijo que todo aquel que traiga un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Todo aquel que traiga un evangelio diferente sea maldito. Y no hay duda de que en la actualidad muchos están trayendo un evangelio diferente, incluso negando que Jesús es el Cristo. Otros diciendo que a través de los pactos puedes obtener la salvación. Muchos diciendo que con dólares te pueden meter al cielo. Muchos diciendo yo decreto, yo declaro, y yo esto otro, y todo el yo. Y se basan solamente en el yo y al Señor Jesús lo echan a un lado. Otros diciendo que la tradición es encima de la palabra del Señor, poniendo la tradición por encima de la palabra del Señor. Podemos ver tanta doctrina, tanta herejía, pero ¿cómo vamos a estar enterados de que esto no viene de parte de Dios? Por la palabra del Señor. Es por eso que el Señor Jesús nos dijo que escudriñemos la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, la palabra del Señor. Es importantísimo escudriñarla, pero tristemente hay veces que se tiene empolvada, que no se estudia, que se pone más énfasis a otras cosas que a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le da pereza al hombre, porque es más fácil agarrar el celular que agarrar la palabra del Señor. Es más fácil prender la televisión que agarrar la Biblia, la palabra del Señor. Se ha puesto a pensar que cuando uno está en el celular, ya sea en Facebook, YouTube, pues no le da sueño, pero agarra la Biblia y le empieza al sueño. ¿Será eso normal? No, no es normal, sino que Satanás trabajando para que la persona no pueda percibir la palabra del Señor, no pueda leer la palabra del Señor y no pueda comprenderla. Es Satanás obrando, porque no puede ser normal que una persona esté incluso leyendo un libro de estudio para prepararse en una materia o en una carrera secular. No le da sueño también, hay veces que le emociona su carrera, o ya sea incluso con el celular, no tiene sueño, pero después deja eso, quiere agarrar la Biblia y empieza la pereza espiritual. Y empieza el sueño, empieza el bosteceo. ¿Por qué? Eso no es normal. Es Satanás obrando. Pero si no nos apercibimos, si no comprendemos eso, vamos a ser, podemos decir, desacreditados o vamos a ser destruidos. El enemigo nos va a envolver y vamos a ser presa fácil del enemigo, caer en las artimañas del enemigo. Por eso es mejor escudriñar la palabra del Señor. Esas apariciones marianas no vienen de parte de Dios. Falsos profetas han levantado, no vienen predicando el evangelio de salvación. Solamente Cristo salva y liberta y solamente hay un evangelio. Solamente hay uno, solamente hay un espíritu. Somos un cuerpo en Cristo y necesitamos buscar siempre el rostro del Señor para no ser engañados y escudriñar la palabra del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios me le bendiga a todos y nos miramos en el próximo.